miércoles estamos con Ana Suárez, con Mariona Gastó y Laura Navas. Mariona y Laura son estudiantes del MUIC, el Máster Universitario en Interpretación de Conferencias de la Facultad de Interpretación y Traducción de la Universidad Autónoma. Y Ana es docente de ese mismo programa docente. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde que el día 13 de marzo la Universidad Autónoma se vio abocada a parar su actividad presencial a causa de la crisis de la COVID-19, que una de las intenciones o uno de los propósitos de nuestra facultad ha sido mantenernos siempre activos en las redes. De por sí nos gusta considerar que somos una facultad abierta al mundo y estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo también nos requieren que estemos abiertos a las redes. Pasamos del mundo terrenal, digamos, al mundo virtual. Y bueno, uno de los ejemplos más claros de esta filosofía es el MUIC, tanto profesorado como alumnado desde el minuto uno, que os hemos visto sin parar vuestra actividad para nada, preparando la evaluación, material, haciendo clases virtuales. La verdad es que ha sido una pasada y yo personalmente como espectador, como persona que forma parte de la comunidad de la FTI, me ha gustado mucho ver ese proceso que habéis encarado de hacerlo todo virtual, de seguir con la actividad que teníais planeada, pero en las redes. Y bueno, podríamos decir que habéis sido desde el MUIC bastante punteros en este aspecto, pero que el MUIC ya está un poco acostumbrado, ¿no?, a ser la punta de lanza de los cambios y las innovaciones, porque sois el primer máster de interpretación de conferencias que se hace en 2 años en nuestro país. Y entonces, Ana, con esta información me gustaría dirigirte una primera pregunta a ti. Y es que, además de ser un máster puntero, digamos, de referencia, o el primero en hacer algo así, digamos, en comparación con otros programas de estudio parecidos, ¿tú qué crees que tiene el MUIC de especial o de bueno? En primer lugar, me gustaría destacar lo que has comentado de los 2 años, porque es cierto que hay programas de 1 año muy buenos en el país y fuera del país, pero la ventaja que tiene hacer un máster en 2 años es que tienes más tiempo para asimilar las técnicas y asimilarlas muy bien. Entonces, cuando los alumnos se gradúan, salen muy preparados para enfrentarse al mercado laboral, porque han tenido tiempo. Cada uno tiene una curva de aprendizaje distinta y hacer el máster en 2 años permite que al final el resultado, al ritmo de cada uno, sea el mismo, en mi opinión. Otras cosas a destacar del máster del MUIC de la Autónoma, para mí sería el módulo que incluye también de los servicios públicos, que permite también tener un contacto con una modalidad de interpretación distinta a la de conferencias, a la que es probable que a nivel laboral se encuentren en la tesitura de tener que interpretar en cuestiones relacionadas con los servicios públicos, porque para mí los servicios públicos no solo es, me explico. Aprender a interpretar en los servicios públicos también se puede aplicar en cierta manera al mercado privado. Te puede contratar un abogado a nivel privado para interpretar con su cliente y ahí esas clases ya te han servido de ayuda. Y también te dan un poco una práctica de interpretar en contextos bilaterales. Y creo Pues que no vaya. me dejo nada. No, te has explicado muy bien, Ana, además del mundo empresarial, servicios públicos. Está bien tener como esas dos facetas, porque esta pregunta ya es más para Mariona y para Laura. Quizá Y este perdona, estudio... si me permites, quería... Sí, Perdona, sigue. No, va, nada, quería... sí, sin problema, Ana. Adelante. No, quería destacar otra cuestión que no sé si hablaremos más en concreto después, también el mentoring profesional que reciben los alumnos. Para mí tiene un valor incalculable estar en contacto con el mercado laboral antes de salir al mercado. Como persona que también ha pasado por un máster de interpretación y que ha necesitado ese contacto con el mercado justo al salir, creo que eso es de suma importancia.
Pues un poco para resumir tu primera intervención, Ana, estaríamos hablando de un máster que no solo se centra en el mundo empresarial, sino también en los servicios públicos y que incluye un poco esa vertiente de mentoraje desde el mundo empresarial. Y en esa cuestión particularmente y en otras iremos ahondando a medida que vayamos haciendo las preguntas. Y ahora, con lo que ha dicho Ana, Mariona y Laura, yo quisiera preguntaros algo. Quizá este vídeo, esta conversa, lo vea alguien que está planteándose hacer un máster en interpretación de conferencias. Quizá alguien que se plantee hacer el MUIC. Vosotras estuvisteis en esa tesitura de tener que decidir qué máster escogíais. ¿Qué os hizo escoger el MUIC y no otro máster que se ha parecido? Vale, voy. Tira. Pues, a ver, lo primero, si se quiere hacer interpretación, para mí es obligatorio hacer un máster de interpretación. Si quieres ser intérprete en un futuro, necesitas formarte. Hay intérpretes que no tienen el máster y siguen trabajando, pero no es lo mismo porque es que necesitas muchísima formación, interpretar es muy complicado y en el momento de decidir, pues yo me planteé eso, que quería ser intérprete y que por tanto quería formarme para ello. Ahora que estoy dentro del máster, pues me alegro un montón de haber escogido el MUIC y que sea en 2 años, porque cuando acabó el primer año yo veía que tenía pues las bases, que iba viendo más o menos lo que era la interpretación, pero no tenía ni idea, o sea, se me comía el micro, se me comía la cabina y la consecutiva y todo. Las tablas que te da comunicativas y la confianza que te da hacer un máster en 2 años o sea, vale oro. Así que para mí fue esto el factor detonante. Y también que tuve una atención muy personalizada por parte de las coordinadoras. En todo momento me guiaron, me explicaron y, no sé, me seducía mucho la idea también de que tenían un contacto directo con que si la Comisión Europea, que si las instituciones, y esto nos lo especificaron. Además que fuimos a Bruselas y pues todo esto ya ves que hay cierta calidad. Así que eso, para mí. Sí, quisiera añadir a lo que ha comentado de las instituciones. Antes has dicho que tenía una vertiente empresarial y de los servicios públicos, pero tiene una vertiente muy potente en instituciones. Perfecto, gracias, Ana. ¿Y tú, Mariona, qué fue lo que...? Yo creo que Laura lo ha dicho bastante todo, pero para añadir algo más, coincido totalmente con lo que dice Laura, con el hecho de que hay una atención muy personalizada por parte de los profesores hacia el alumno y creo que esto realmente ayuda muchísimo porque están ahí tanto para cuando tenemos dudas de interpretación como si alguna vez hemos necesitado algún tipo de apoyo porque es un máster muy intenso y siempre han estado todos los profesores y todas las profesoras, dispuestos a tendernos la mano y ayudarnos, escucharnos. Pero bueno, esto lo hemos ido viendo a medida que estábamos en el MUIC, ¿no? Y que iba avanzando. Pero lo que me hizo decantar por este máster, aparte de lo que ha dicho Laura, también fue el hecho de que estaba en Barcelona, era una universidad con muy buena calidad y muy buena reputación. Es una universidad que ya llevaba años haciendo otros másteres de interpretación y yo había oído hablar de personas que lo habían hecho y estaban muy contentos con cómo habían salido de preparados de esos másteres. Y lo que comentaba Ana, cuando vi que la gente estaba tan contenta que salían preparados y luego encima añadían un año más, eso no voy a decir que nos dé ventaja de por sí, pero sí que nos ayuda muchísimo, al menos a sentirnos también más seguros a la hora de ver que ya se acaba y sentir que al menos tenemos las herramientas, ¿no? Luego lo que pase el día del examen se verá, pero las herramientas las tenemos allí, nos sentimos preparados y sobre todo nos sentimos acompañados. Y los profesores son grandes profesionales que están todos en el mercado laboral y que siempre pueden aportarnos una visión más realista y quizá no tan académica, sino más de bueno, compaginar ambas, lo que viene a ser lo teórico académico con lo que realmente es la profesión y el estar en el mercado laboral y trabajar, quizá no a diario, porque es interpretación, pero muy a menudo. Pues bueno, Mariona y Laura, veis vuestras opiniones, lo que desprenden un poco es que os atrayó el programa de estudios y que valoráis muchísimo la atención personalizada, el acompañamiento que os ofrecen las profesoras. Y quisiera recuperar una idea de Laura para hacerte una pregunta a ti, Ana.
Laura ha dicho que considera imprescindible que se haga un máster de interpretación de conferencias para acceder a este mundo. Tú como profesora, como docente, ¿por qué crees que realmente es imprescindible? De cara a un estudiante de traducción y interpretación, ¿con qué argumentos se le tiene que convencer de la necesidad de un máster de este tipo para ser intérprete? Vale. En primer lugar, me gustaría comentar que existe esa idea un poco equivocada de que solo puedes ir a interpretación si vienes de un máster del grado de traducción e interpretación. Y en realidad, en un máster de interpretación de conferencias es bienvenido cualquiera que tenga un grado o una licenciatura de cualquier otro campo, porque incluso si has estudiado, por ejemplo, economías, es un valor que añades después como intérprete. Una vez comentado esto, ¿por qué es imprescindible? La realidad del mercado es que te lo pide, el mercado te pide que tengas el máster en interpretación de conferencias. Dudo muchísimo que haya alguien ahí fuera que te contrate como intérprete para una conferencia si no puedes avalar que tienes formación como intérprete de conferencias. Y aparte de que te lo pida el mercado, nos lo deberíamos exigir a nosotros mismos. O sea, alguien que quiere ser intérprete es algo que debe exigirse, tener las técnicas, tener las bases para poder interpretar. La interpretación de conferencias es una profesión que tiene muchos retos a los que te enfrentas cuando estás estudiando y a los que no te enfrentarás hasta que salgas al mercado laboral. Eso también hay que decirlo. Pero el máster te permite tener las tablas, tener las técnicas asimiladas. Entonces, cuando tú te presentas como intérprete de conferencias, es decir, tengo este máster en interpretación de conferencias, te avala, le da a la persona que te está contratando la seguridad de que tú estás preparada para responder ante el encargo de interpretación. Muy interesante, muchas gracias, Ana, porque, a ver, ahora hemos estado hablando de la interpretación desde un punto de vista más académico, sobre los planes de estudio y todo eso, pero la interpretación, de manera muy breve, os pediría a las tres que me dijerais realmente qué es para vosotras, cuáles son sus activos, porque, a ver, está claro que sirve para establecer una comunicación, para hacer de puente entre culturas, lenguas, pero vosotras, ¿qué añadiríais a eso? ¿Qué sentido tiene que estudiemos interpretación? Wow. Para mí es mucho lo que decías de establecer una comunicación entre puentes. Incluso añadiría yo casi es una muestra de solidaridad, porque obviamente tú te has formado, pero tú estás allí ayudando a personas y sobre todo lo que comentaba Ana al principio, el módulo que tenemos en interpretación en servicios públicos, yo creo que es aún más una muestra de ello. Estás allí para ayudar a personas a entenderse en situaciones súper importantes, como lo son todas, ¿no? Pero a lo mejor en los servicios públicos eso queda más abandonado a veces y también es igual de importante. Para mí la interpretación es mostrarse solidario para hacer que toda la información llegue a todo el mundo, que al final es un derecho de todas las personas poder informarse. ¿Queréis añadir algo más, Laura o Ana? Porque la idea de Mariona ha sido muy interesante, la verdad. O sea, yo me daría por satisfecho con esa idea de la solidaridad, de la cooperación. Ha sido muy interesante, gracias, Mariona. Yo quisiera añadir que para mí la interpretación, como decía Mariona, sí sirve o sea, en el sentido solidario, ¿no? de ayudar a que se comuniquen las personas, pero últimamente vemos quizá la idea de que, bueno, todo el mundo se puede entender el inglés, por ejemplo. Y yo creo que la interpretación en los dos idiomas nativos, o sea, en los idiomas nativos de las personas que están en una reunión, en una conferencia, en una consulta en un hospital, donde sea, comunicarse en el idioma nativo les permite comunicarse a otro nivel, ¿no? El intérprete tiene que ser capaz de transmitir esos matices, de ser consciente de la cultura
y ser el puente manteniendo todo eso. Y para mí por eso sigue siendo muy importante la interpretación. Muchas gracias, Ana. Y Laura, ¿hay algo que te gustaría añadir? O... Ya, o sea, más a nivel personal y muy breve, simplemente lo que es para mí la interpretación es pasión, pasión por la comunicación, por las lenguas, es curiosidad, es un intérprete por naturaleza, es curioso, tiene que saber un poquito, pero de todo, básicamente, porque no le pueden sorprender con nada. Entonces, para mí la interpretación es también estar al día y ser un ciudadano del mundo. Muy interesantes las tres ideas, muchas gracias. Y recuperando un poco lo que habéis dicho, una ha hablado de la curiosidad natural de un intérprete, la otra de los principios de cooperación, solidaridad del intérprete. Ana nos ha hablado también de la exactitud que permite la comunicación de un intérprete para salvar todos los aspectos culturales. Y es que cuando, hablando de la idea de puente, de conexión, en el Wiki en concreto, las conexiones o combinaciones lingüísticas que tenéis, si no me equivoco, son con 3 lenguas extranjeras que son el inglés, el alemán y el francés, ¿no? Me parece. Entonces, a partir de estas 3 lenguas extranjeras, mi pregunta sería, un intérprete, ¿cuántas combinaciones lingüísticas creéis que debe de tener? Si hay un número exacto, si no lo hay. ¿Cómo creéis que deben ser esas combinaciones? Un poco como vuestra idea sobre el mito de las combinaciones lingüísticas. Por ejemplo, Ana, si tú que eres la profesora, quizá quieres empezar contestando la pregunta. Sí, para mí no hay un mínimo de combinaciones lingüísticas que deba tener un intérprete. Cuantos más, pues supongo que mejor, ¿no? Porque tienes más opciones a nivel laboral. Para mí lo fundamental es dominar las que tú utilizas en tu trabajo. Que si te presentas como un intérprete del inglés y del francés al español, por ejemplo, tengas un dominio muy, muy elevado de todos tus idiomas de trabajo. Eso para mí es fundamental. Y vemos, por ejemplo, en los intérpretes que trabajan para el Parlamento Europeo que tienen muchos idiomas, porque llevan también muchos años trabajando, pero no hacen todos los idiomas que tienen en el máster. Una vez tú adquieres las técnicas con los años y con el trabajo, porque el intérprete es alguien, creo que la interpretación es una profesión que te requiere que estés en constante aprendizaje de los idiomas de trabajo y de los que quieras añadir en un futuro. Entonces, para recapitular y resumir, no creo que haya una combinación, un número de combinaciones lingüísticas mínimo para llegar a ser intérprete. Para mí lo fundamental es que tengas un dominio de la combinación o las combinaciones lingüísticas con las que tú te presentas como intérprete. A partir de ahí, evidentemente, tus posibilidades en el mercado laboral aumentan con más combinaciones lingüísticas, evidentemente. Porque, Ana, todo lo que estabas comentando ahora mismo es de cara a cuando ya se es intérprete, pero una persona que se plantea hacer un máster como el MIC en interpretación de conferencias, ¿tú qué consejos le darías a nivel de idiomas? ¿Qué consejos le darías como modo de preparación? ¿Qué crees que, si hay alguna técnica especial que se pueda practicar antes o coger alguna costumbre? ¿Tú cómo lo ves esto? Creo que es un poco personal, ¿no? Porque a cada uno le funciona un método distinto de aprendizaje de idiomas, pero sí que hay que ser consciente que, por ejemplo, la comprensión auditiva, ¿no? La comprensión de un idioma tiene que ir más allá de lo que quizá alguien puede estar acostumbrado viendo la televisión. Hay que estar acostumbrado o acostumbrarse a escuchar, por ejemplo, un inglés de un registro más elevado, porque en el máster se va más allá. Y lo que pasa es que cuando empezamos a estudiar un máster en interpretación de conferencias, la mayoría de los perfiles de estudiantes que llegan a un máster de interpretación de conferencias son personas que se les dan bien los idiomas, que tienen un buen nivel de idiomas y muy pronto se dan cuenta de que ese nivel no es suficiente porque hay que tener un nivel excelente. Entonces,
les recomendaría a las personas que están interesadas en hacer un máster en interpretación de conferencias, primero que trabajen muchísimo la comprensión del idioma, que se expongan a ese idioma en todos los contextos posibles, que miren conferencias por internet, que se pongan un podcast, que lean un poco de todo. Quizá les recomendaría que buscaran algo que les funcionara, porque si te obligan a hacer algo que no te gusta, pues difícilmente vas a conseguir que te funcione. Y también les avisaría de esto que comentaba, de que tú llegas con un nivel muy alto de los idiomas al máster, pero pronto te das cuenta que hay que seguir trabajando en ellos, que no se desanimen por eso, sino que bueno, es un camino que hay que recorrer. Y también quisiera hacer mención al idioma al que interpretamos, ¿no? Porque solemos pensar, necesito tal nivel de inglés o tal nivel de francés o tal nivel de alemán para poder acceder al máster de interpretación. Pero es fundamental también el nivel de nuestro idioma nativo. Tenemos que leer, tenemos que saber expresarnos en muchísimos registros distintos, tener esa capacidad de que suene, o sea, de salir de salir de utilizar siempre las mismas palabras, ¿no? De poder tener elegancia al hablar en nuestro idioma materno, que eso también es muy importante. Muchas gracias, Ana. Mariona y Laura, cuando Ana estaba mencionando todo el tema de que por muy buen nivel que tengas, llegas al máster y te das cuenta de que es aún más alto, se me está sintiendo con mucha energía, sintiéndolo mucho. Mi pregunta es, ¿con qué os habéis encontrado a nivel lingüístico a la hora de llegar al máster? Y en la línea de lo que ha dicho Ana, ¿qué consejos daríais a la gente también? ¿Voy yo, Laura? Sí. Pues lo que ha dicho Ana, básicamente, leer, exponerse a podcasts, a discursos de todo tipo, político, noticias, conferencias, porque al final es mayoritariamente en el ámbito en el que vamos a trabajar y el registro que vamos a necesitar, tanto en español, como decía Ana, que es súper importante, como en el idioma también C, que sería el inglés, el francés o el alemán, que es el que tenemos que entender a la perfección. Como consejos estos, sobre todo enfatizar mucho en lo que decía Ana, que no se desanimen. Yo personalmente he tenido una curva de aprendizaje que ha ido siendo un poco como una montaña rusa, con altibajos, sí, como dice Laura, muy extremos. Y la mía. Decía Ana, entrar y decir, yo tenía muy buen nivel de este idioma y ahora porque no entiendo nada. O a lo mejor sí que es que lo entiendes, pero el discurso es muy rápido. Hay un montón de factores que intervienen, entonces sobre todo que no se desanimen, que se expongan muchísimo a distintos tipos de discurso y que tengan curiosidad por seguir aprendiendo, que cuanto más lo cultivas, más ganas tienes que de seguir descubriendo palabras nuevas y expresiones nuevas, creo yo. Muchas gracias, Mariona. ¿Y tú, Laura, algo que quieras añadir? Sí, básicamente lo que decía Mariona de la curva de aprendizaje es que entras al máster diciendo qué buena soy, cuántos idiomas sé, qué bien se me da todo esto, me lo han dicho toda la vida, lo sé todo, pasas de lo sé todo a no sé absolutamente nada, luego empiezas lo empiezo a entender un poco y luego ya pues eso, vas subiendo y bajando y es así. Y es que la gente lo que no tiene en cuenta, por ejemplo, es que hay muchísimo desconocimiento por lo que respecta a la interpretación. Nosotros estuvimos un semestre entero al principio interpretando de español a español. O sea, esto es para que entendáis lo compleja que es la tarea de interpretación. Yo se lo decía a la gente de, ¡buah, estoy en un máster súper duro! ¿Qué tal? ¿Hacéis muchos idiomas? No sé qué. Yo, bueno, estoy interpretando de español a español. Y la gente dice, pero ¿esto qué sentido tiene? Pues es que es tan complejo, tienes que trabajar la memoria, tienes que trabajar la comprensión, la síntesis, que al final, pues mira, español a español. Así que mucho más difícil de lo que parece. Sí, puedo añadir una cosita respecto a esto que dice Laura del español y Ana también, de tener un buen dominio de la lengua meta, que en nuestro caso es el español. Como alumna que venía de una carrera que hacía siempre en español prácticamente, que he nacido en un pueblo muy pequeño donde se habla catalán y que, disculpad, la carrera también era en catalán, y que hablo en catalán con mis amigos todo el rato, sobre todo también exponernos a este idioma también en discursos de alto registro, conferencias, porque lo entendemos perfectamente, porque lo oímos siempre.
pero a la hora de integrar las expresiones y expresarlo bien cuando estamos interpretando, y es un proceso cognitivo súper complicado y en el que entran muchísimas partes de nuestro cerebro, que es la memoria, que sí, escucha, que sí, dilo bien y dilo bien, pero en tu idioma con expresiones decentes, no solo la idea. Exponernos al idioma meta, al español, oír muchas noticias, escuchar muchas noticias en español, y lo que decía Ana, no solo películas, porque al final decimos, no, claro, yo hablo español perfectamente, pero No, llegas y dices, claro, no hablo castellano, no sé hablar no castellano. Ya sé, está, claro. cambio. Claro, yo al principio pensaba, pero si en español no se trata mal. Y de golpe interpretaba y decía, pero esto cómo lo he dicho, si yo normalmente no lo diría, ¿no? Entonces, ser muy consciente y muy pulcro con el idioma llegado. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante todo lo que habéis dicho sobre los idiomas. Ahora me gustaría pasar a otra herramienta, digamos, muy importante para vosotros los intérpretes, que es el tema de la tecnología. Y en el MUIC me consta que hacéis un aprendizaje muy sumergido en toda la tecnología. En nuestra facultad, lo tengo aquí apuntado porque son muchos datos, tenemos 3 aulas de interpretación que están totalmente digitalizadas, 53 cabinas de interpretación. Además, hace poco hicisteis, me parece que un tipo de seminario o un taller con un intérprete de la Unión Europea sobre el uso de tecnologías en la interpretación. Y mi pregunta sería, claro, en el mundo, si os lo enseñan es porque en el mundo real ya deben estar implantadas estas tecnologías. Pero ¿cómo es ese primer encuentro con la interpretación y con la tecnología a la vez que rodea ese mundo? Si Laura o Mariona pudieseis empezar a hablar de esta cuestión. La verdad es que la tecnología es algo que en mi interpretación está muy comentado, no solamente por lo básico, que es la consola que utilizas en cabina, los cascos, etcétera, sino que el debate ahora es interpretación remota, todo remoto, sí, no. Y claro, con el COVID, perdón por nombrarlo, que está en la sopa, pero es que claro, con el COVID hemos tenido que aprender interpretación remota así. O sea, nosotros nos íbamos a examinar de interpretación consecutiva, por ejemplo, normal, delante de nuestro tribunal, y de repente todo mediante ordenador. También, bueno, hemos tenido que aprender a utilizar Zoom, dos dispositivos, porque uno es la consola, en uno te muteas, en otro no sé qué. Entonces, pues creo que la interpretación, la tecnología en interpretación es como más importante que nunca ahora. Y pues eso, nada más. Muchas gracias, Laura. ¿Y tú, Mariona, algo a añadir sobre esto? Sí, nada, un poquito lo que comentaba Laura, ¿no? Que el examen evidentemente será a distancia, hemos tenido que aprenderlo todo muy rápido. Cuando utilizamos tecnología de manera remota entra otro factor, creo yo, que es, por si ya no estás suficientemente nervioso en algunas ocasiones, véase el examen final, añádele el, ¿tendré problemas de conexión? Puede que sí, pero puede que no, you never know. Pero aparte de eso, también en el MOOC hemos estado trabajando mucho, como comentabas, Marc, con un intérprete de las instituciones europeas que nos enseñó a utilizar el iPad para la toma de notas, cosa que también ha sido muy útil porque, bueno, estamos en una época en que el mundo está dando muchos cambios, en el que el cambio climático está muy presente, está todo el tema del reciclaje y al final trabajar con un iPad te ahorra estar trabajando con libretas de miles de hojas que por muy recicladas que sean no dejan de ser hojas de papel. Y bueno, está aquí, trabajábamos con iPad, nos enseñaron a tomar notas con el boli este nuevo de Apple, que lo facilita muchísimo todo en comparación con otras herramientas que habíamos utilizado al principio. Y yo creo que está súper bien. Estos talleres los vimos a medida que ya estaba evolucionando el MUIC y iban pasando los meses. Y realmente creo que han sido talleres muy útiles para nosotros, porque como comentaba, si nos lo enseñan es porque en el mercado se está empezando a utilizar, porque habrá intérpretes que empiezan a trabajar con estos dispositivos y uno puede innovar e intentar probar por su cuenta, pero poder tener una persona que se dedica a ello, que utiliza mucho estos dispositivos para trabajar y que te enseña todas las herramientas que van desde poder tomar notas y hacer una rayita y que en realidad esta rayita se convierta en un círculo inmediatamente, que ya ayuda mucho porque ya no son tus garabatos de toma de notas, eso es otro tema, te enseña cómo buscar un glosario en una herramienta específica de interpretación que está en internet, que es súper nueva, que ahora han añadido tal, o te enseña cómo tomar notas para practicar con un programa que a la vez te graba el discurso
y mientras oyes el discurso se van coloreando tus notas para que veas cómo has apuntado esa idea. O sea, para aprender, para el proceso de aprendizaje para un alumno, creo que estas herramientas van a ser cada vez más importantes. Y yo creo que hemos tenido la suerte de poderlo ver ahora y hacer una pequeña prueba de cómo funciona, pero que creo que cada vez más estará presente en los másteres, en la profesión, y creo que puede ser una ventaja si se aprende a utilizar como es debido. Muchas gracias, Mariona. Ana, en la línea de lo que te estaban comentando tanto Laura como Mariona, ha surgido el tema que me parece muy interesante, el tema de la interpretación remota, de que todo el mundo se habéis tenido que adaptar a eso rápidamente. Por ejemplo, en la traducción hay mucho el debate de ver la tecnología como una aliada o como una enemiga, de un sustituto, ¿no? Tú, Ana, que ya eres docente, tienes un cierto bagaje y una experiencia, ¿cómo ves esta relación entre la interpretación y la tecnología? Por lo que dicen Ana, por lo que dicen, perdón, Laura y Mariona, parece que es bastante, que la tecnología ayuda mucho, ¿no?, al sector de la interpretación. Y en el MUIC, por ejemplo, esto nos habéis adaptado muy bien y muy rápido. Sí, la interpretación, como decía Laura, es fundamental a la interpretación. La tecnología es fundamental para la interpretación, empezando por los cascos, por las cabinas cuando estamos en una conferencia y tenemos que hacer simultáneo, los auriculares, las consolas, pero la tecnología en la interpretación va más allá. Es cierto que en traducción se habla mucho de que las máquinas nos van a sustituir, etcétera. Yo creo que no. Y además hay una frase que habla de la tecnología y la interpretación que no estoy 100% segura de quién la dijo, entonces no me voy a aventurar a decirte, te lo puedo pasar para que lo añadas luego en una cajita abajo, que dice que la tecnología no sustituirá a los intérpretes, sino los intérpretes que sepan utilizar la tecnología sustituirán a los intérpretes que no saben utilizarla. Entonces, para mí es importante acostumbrarse al uso de la tecnología más allá de las cabinas. Se ha hablado de la toma de notas, por ejemplo. Yo reconozco que yo cuando asistí también a ese seminario, yo no había tomado tampoco notas nunca en iPad. Yo cuando voy a trabajar llevo mis libretas, pero vamos, en un futuro a mí me encantaría añadirlo y fue todo un lujo contar con ese taller. Y la tecnología se utiliza, pues como decíamos, la toma de notas, las cabinas, pero también para la documentación. Tenemos que estudiar mucho cuando vamos a un encargo y tener ordenados los documentos que tenemos que prepararnos, los glosarios. También lo hacemos utilizando la tecnología, un iPad, un ordenador, etcétera. Y en cuanto a la interpretación remota, evidentemente esto ha sido un cambio que nos ha afectado a todos y el mercado se está no acostumbrando, pero bueno, el mercado está haciendo ese cambio que ya se verá si es temporal o no a la interpretación a distancia, y creo que, bueno, pues dentro de lo malo, ¿no?, vamos a sacar lo bueno, que es que hemos aprendido un poco a la fuerza, al tener que trasladar las clases a distancia, pues hemos aprendido qué necesitamos para interpretar a distancia también, ¿no? Como habrán visto los alumnos y yo misma también aquí en casa, no es suficiente con tener un ordenador y una conexión wifi. Hacen falta muchas más cuestiones que, bueno, no vamos a entrar ahora en detalles, pero bueno, ha servido, yo creo, también para darnos cuenta de los requisitos técnicos que necesitamos, y creo que el MUIC ha dado una gran respuesta a esas necesidades de los requisitos, de lo que necesitan ellos ahora mismo para primero los exámenes y luego ya el mercado laboral. Desde luego, todo lo que has dicho, Ana, ha sido muy interesante y sobre todo quisiera recuperar una idea. En las redes sociales del MUIC, tanto en Instagram como en Twitter, se puede ver en primera persona, aunque no se sea alumno, todo vuestro proceso de adaptación, de cómo estáis trabajando, cómo lo estáis llevando. Yo como espectador me fascina, me encanta. Siempre estoy viendo a ver qué colgáis, cómo lo hacéis, es muy entretenido. Y la verdad es que a través de las redes me gustaría introducir un tema
que sobre todo te afecta directamente a ti, Ana, principalmente, que es sobre el profesorado. Porque claro, es que si el máster está tirando adelante es porque los profesores os habéis movilizado mucho y el tema del profesorado del MUIC llama la atención porque la mayoría sois intérpretes en activo, perdón, y la mayoría formáis parte de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias. Y entonces, yo lo que os diría es, como profesionales en activo, que ya tenéis un bagaje, que estáis como conectados, sois todos una red. En conjunto, cuando vuestros alumnos ingresan al MUIC, ¿qué esperáis de ellos? ¿Qué esperáis que saquen de su formación al terminar el máster? Vale. ¿Qué A ver, esperamos de los alumnos? a ver qué esperáis de nosotros. Estamos aquí. Para mí es imprescindible la implicación, porque es un máster muy exigente. Todos los másters en interpretación de conferencias lo son. Muy exigente, muy práctico y requiere porque se tienen unas horas de clase en las que practicas y recibes los comentarios de los profesores, pero luego por tu tienes que trabajar muchísimo los idiomas, si hay alguno que te cojea, tienes que hacer práctica autónoma, práctica autocrítica también, saber qué has fallado, qué tienes que mejorar, y son procesos que requieren mucha implicación porque lo que estás haciendo es entrenar tu mente a automatizar ciertos procesos, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que los alumnos vengan dispuestos a implicarse y a darlo todo, a pesar de que llegue un momento en que dices, estoy un poco agobiada o lo que sea, pues sobrepasar ese momento, ¿no? A base de esfuerzo. Entonces, para mí diría que, bueno, esperamos implicación y esfuerzo por parte de los alumnos y yo diría que es importante también decir lo que no esperamos, porque hay veces que me he encontrado con alumnos de grado que me dicen, a mí me quiero hacer el máster de interpretación, pero no sé interpretar. Digo, bueno, de ahí la necesidad del máster. En las pruebas de acceso no tienes que hacer una interpretación consecutiva, no tienes que hacer una interpretación simultánea. Las pruebas de acceso valoran cuestiones como memoria, análisis, nivel de idioma. Las técnicas ya te las enseñaremos en el máster. Entonces creo que es importante también decir que no esperamos que vengan siendo intérpretes, sino poder enseñarles. Muchas gracias, Ana. Mariona y Laura, vamos a girar un poco la tortilla, como sería coloquialmente. Hemos preguntado a Ana por los alumnos. Y Ana nos ha hablado de exigencia, sacrificio, que la gente practique de manera autónoma, pero también al mismo tiempo Ana ha incidido en el tema de que ya os enseñarán las técnicas, que no hay que entrar aprendido al máster, que se aprende a interpretar en el máster. Ha sido muy interesante, pero claro, vosotras estáis en el otro lado y estáis con profesores, como yo decía, con un bagaje, con un cierto caché, digamos, una experiencia. Vosotras, en el apartado de profesorado, ¿cuáles son las lecciones que habéis sacado de observar a vuestros profesores o cómo ha sido vuestro aprendizaje con ellos en general? No es fácil, ¿eh? No es fácil de responder. Pero no es que sea difícil por dejarlos bien o mal, o sea, es que no hay opción de dejarles mal tampoco porque son profesionales muy buenos que tienen mucha experiencia tanto en interpretación como en docencia de interpretación, con lo cual, ¿qué esperamos? Yo cuando entré esperaba pues eso, que me enseñaran no solo las técnicas, sino que cuando hacía algo mal me lo supieran decir y me supieran encontrar el error, ¿no? Que a veces no es tan fácil, a veces dices, cojeas, ¿y por qué? ¿No? Bueno, no sé, claro, yo como alumna a mí a veces al principio me costaba ver cuál era el error y hasta que no hice un pequeño clic y dije, ¿qué es esto? Ya lo he detectado, ¿no? Esperaba un poco que alguien me supiera guiar en este camino de aprendizaje y también de aprender a lo que decía Ana, a hacer prácticas autocríticas para saber dónde he fallado, cómo tengo que mejorarlo y a la vez, como comentaba antes yo y Laura también, que a veces es una montaña rusa emocional, yo creo que llega un punto en el que obviamente los profesores no son psicólogos, pero un poco de comprensión
igual la necesitas. Y yo creo que los profesores en este sentido han sido todos muy buenos, nos han apoyado muchísimo cuando lo hemos necesitado. Y al fin y al cabo son probablemente las únicas personas que nos entiendan más ahora mismo, durante los 2 años de máster, ¿no? Porque tú puedes hablarlo con mucha gente, como dice Laura, con tus amigos, quien sea, no, es que hago esto. Bueno, no será tan difícil, si siempre se te han dado bien los idiomas, dices, pues métete tú, ¿no? Entonces, realmente el apoyo del profesorado en todos los sentidos, desde el académico hasta el estoy perdidísimo, no sé cómo encarar este problema o no sé cómo afrontar este examen, o me cuesta este tipo de comprensión de X idioma, el registro más elevado, lo que sea, cómo lo trabajo. Yo creo que son cuestiones importantes a valorar y es que no tengo ninguna queja porque todos los profesores y todas las profesoras han estado allí al pie del cañón para ayudarnos y guiarnos, y creo que cuando entras en un máster tan difícil como este y que requiere tanto esfuerzo y tanto empeño, como decía Ana, también esperas un poco eso del profesorado y también de los compañeros, si puedo añadir. Es muy importante trabajar en equipo y estar los unos con los otros para darnos feedback, para ser críticos con los demás sin hundirlos, pero intentar que mejoremos todos y estar allí. Yo creo que son dos cuestiones muy importantes. ¿Y tú, Laura, alguna cosa a añadir sobre el tema? Nada, yo creo que los profesores han sido como muy papis, o sea, esta dualidad de que entrabas en el aula y podías estar temblando porque sabes que te van a mirar con lupa cada fallo, que te van a sentar en la silla si sales a hacer un discurso y metes una preposición mal, siéntate en la silla. Y entonces, pues entras con mucho miedo, pero también luego hemos llorado delante de ellos, la coordinadora Guiomar nos ha hecho croquetas, pues bueno, es que no sé, como los padres, ¿no? Que nos tienen que reñir mucho y tienen que ser duros porque buscan siempre la excelencia, pero luego nos miman un montón y no sé, que yo he visto esta dualidad en los profes, la verdad. Muchas gracias por todo lo que habéis comentado al hilo de lo que estábamos hablando de profesores, alumnos. Retomando la idea del aprendizaje, lo habéis mencionado antes, que no solo aprendéis en las inmediaciones de la facultad de RPTI, sino que también os desplazáis, tenéis proyectos con la Unión Europea, contáis con el apoyo del Servicio Común de Interpretación de Conferencias de la Comisión Europea y de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Exteriores. Y me parece que una vez al año, si no me equivoco, hacéis una visita a Bruselas, a algún organismo europeo, y hacéis prácticas desde allí. ¿Nos podrías hablar un poquito de esta iniciativa, Ana? Bueno, en realidad creo que te podrán hablar de ellas, de esta experiencia mejor ellas, que son quienes lo han vivido en primera persona, pero sí, lo que comentabas de Bruselas se hace una vez al máster, o sea, en el segundo año, y se recibe desde primero el apoyo de las instituciones europeas y del Ministerio con charlas y sesiones, bueno, seminarios presenciales y también virtuales. Se conecta con las distintas instituciones y, por ejemplo, creo que la semana pasada hicieron una mock conference con otras universidades y con los intérpretes del Parlamento, si no me equivoco. Pero repito, creo que ellas te podrán explicar mejor en qué consiste toda esa experiencia y cómo lo viven ellas. Pues chicas, adelante, ¿cómo es esta experiencia? Pues interpretar en Bruselas fue pues muy chulo, o sea, muy guay, muy guay. Estás ahí en medio de todo el meollo con gente súper profesional, yendo a reuniones de verdad con políticos que están debatiendo cosas de verdad, porque al fin y al cabo en el máster pues hacemos simulaciones, pero no estamos ahí en el meollo. Entonces ir a Bruselas fue, bueno, la imponencia de las cabinas enormes, no sé, muy guay. Y rodearte de gente que sabe mucho, que lleva ahí muchos años, y la verdad es que muy chulo. Y luego, la verdad es que los intérpretes de la Unión Europea, todos los funcionarios, ahora con lo que ha ocurrido, se han solidarizado muchísimo con nosotros y bueno, con la gestión que han hecho nuestras coordinadoras para que puedan hacernos asistencia pedagógica y tal, pues ha estado muy bien, porque en esta recta final que tenemos antes del examen ha sido, bueno, hoy va a estar con nosotros tal funcionario de la Comisión Europea. Y entonces nos escucha, nos da feedback
que siempre, pues, bueno, a mí me parece un lujo, la verdad. Mariona, ¿alguna cosa que quieras añadir de esta experiencia? Pues como dice Laura, es una gozada, es un lujo poder contar con este apoyo, no solo de ir a las instituciones en segundo año, sino también de que vengan ellos aquí, tenerles ahora en modo virtual, que nos ayuden muchísimo porque saben que estamos al final ya del máster y que ahora es cuando más necesitamos practicar y esto nos ha venido totalmente nuevo, practicar desde casa, acostúmbrate, todo lo que supone los nervios ya de por sí de la situación actual, más el final del máster, más todo, y nos están ayudando muchísimo. El feedback que nos dan siempre es súper constructivo, como todo, pero siempre va bien tener distintos puntos de vista, ¿no? Porque, bueno, ellos te hacen una foto instantánea del momento en que han venido, igual te detectan una cosa que en ese momento no te habías fijado antes que tenías ese problema, o resulta que este tipo de interpretación no me sale tan bien. Entonces es, como decía Laura, un lujo poder contar con esta ayuda, tanto de profesionales de las instituciones europeas como otras organizaciones internacionales. Han venido algunos funcionarios de Naciones Unidas y también ha sido maravilloso poder contar con ellos. Y luego también, nada, decir que cuando vas a la Unión Europea, perdón, a las instituciones europeas, te das cuenta, como decía Laura, estás donde cortan el bacalao, estás viendo los políticos en plena acción y esto como que es un subidón de adrenalina porque ves que estás en una situación real y que es muy difícil llegar allí y vete a saber lo que nos pasará a nosotros en unos años, pero que la gente llega porque hay intérpretes que están allí, ¿no? Entonces es una situación real y que todo depende mucho del empeño, las ganas, la ilusión y los esfuerzos que tú le eches. Y bueno, sí, es que las cabezas maravillosas, los intérpretes nos ayudaron un montón, nos dieron muchísimos consejos y la verdad fue una gozada. Y poder ver cómo trabajan los que esperemos en un futuro sean un poco nuestros mentores cuando empecemos en el mercado, realmente es maravilloso porque bueno, es un lujo que no siempre se tiene y que hay que valorarlo muchísimo porque creo que es una de las cosas más fuertes y más importantes que ofrece el MUIC, entre muchas otras, pero esto es realmente una gozada y creo que es algo único. Muchísimas gracias, chicas. Y bueno, además de trabajar con organismos europeos y tal, también trabajáis con la agrupación de intérpretes de Barcelona, que os hace un acompañamiento profesional, si no me equivoco. Ana, el profesorado, ¿cómo se os ocurrió esta idea de ofrecer un mentoraje personalizado a los alumnos con una agrupación profesional? ¿Qué creéis que les complementa esto, además de vuestra formación? Yo creo que se partió de la base de que ya algunas profesoras forman parte de la agrupación de intérpretes de Barcelona y creo que la idea surgió, o sea, a partir de pensar que tienes una preparación muy buena, tienes todas las técnicas, pero a pesar de eso te gradúas y sales a la calle y ¿qué haces, no? ¿Cómo buscas un trabajo? ¿Qué condiciones tengo que tener en cuenta a la hora de saber si puedo aceptar o no un trabajo? ¿Qué necesito? ¿Qué información necesito pedirle al cliente? Todo eso también forma parte de la profesión de un intérprete y es cierto que lo vas hablando en alguna clase, pero poder preguntarle a alguien que no forma parte de la universidad y está también en el mercado profesional, creo que es una oportunidad excelente pues, hacer esa transición de los estudios al mercado laboral un poco más fácil. Muchas gracias, Ana, Mariona y Laura. ¿Cómo lo valoráis vosotros este mentoraje? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo habéis vivido? Yo creo que es una oportunidad maravillosa por lo que comenta precisamente Ana. Te van guiando hacia el camino laboral si tienes dudas. Obviamente ahora no, porque estamos ahora en el máster, pero si tienes dudas, están ahí para respondértelas, para tranquilizarte, para escucharte, para darte más feedback. Yo creo que es realmente una iniciativa que ayuda mucho y acompaña mucho al alumnado del MUIC y te hace sentir también como un poco más seguro, porque ves que cuando termines sabrás dónde
puedes empezar, a quién recurrir, si tienes una duda, ya tienes una primera toma de contacto con alguien de ese mercado. Entonces, yo creo que es algo increíble y creo que realmente también es una de las cosas del MUIC que hay que valorar muchísimo, porque es que, bueno, es que no sé, yo creo que quien vea este vídeo ya verá que el MUIC está lleno de ventajas, porque es que es verdad, es que hay unas oportunidades increíbles que hacen que, hombre, yo creo que es que quieras elegirlo, y sobre todo nosotras que lo hemos vivido ya en primera persona y hemos visto lo que es la primera promoción del MUIC, es todas las ventajas y todo lo que se han esforzado los profesores y las profesoras por conseguir todo este mentoring, y realmente es increíble, porque además los mentores vienen de buena voluntad para ayudarnos, y realmente ves ahí que hay como una red de seguridad para cuando salgas del máster y empiezas a poner el pie en el mercado laboral. Nos estamos acercando un poco ya al final de la entrevista y me gustaría terminarla con la vista puesta hacia el futuro, con un poco de reflexión y, bueno, pues quizá, Laura, pues mira, justamente empezar contigo. Esta pregunta, Laura y Mariona, es un poco, quizá ahora sea, no venga a cuento hacerla porque es todo muy incierto, pero en un futuro igualmente, cuando todo vuelva un poco a la normalidad, que le llamen como quieran, ¿dónde os veis o dónde os gustaría veros? ¿Qué creéis que el MUIC os va a aportar para vuestro futuro profesional? A ver, ¿dónde me veo yo? Pues buena pregunta. Yo quiero ser intérprete, a mí me encanta la interpretación y no sé, de momento no me veo haciendo otra cosa. Claro que he estudiado traducción y lo podría compaginar con traducción, que eso es lo que se hace en un principio, hasta que adquieres una cartera de clientes y tal. Y sé que las cosas están difíciles, pero yo quiero ser intérprete. Dicho esto, sé que aún me queda muchísimo por aprender, y aunque pueda parecer que 2 años es mucho, es que es poco. O sea, sales y sigues planteándote 1000 problemas y ves que, vale, que estás preparado, que tienes las tablas, que tienes muchas ganas, pero que se van a plantear un sinfín de dificultades en el camino. Y más ahora, obviamente. Entonces, a mí lo que me aporta el MUIC en este sentido, pues básicamente es la garantía de que he estado en un máster profesionalizador en el que se han centrado en formarme para el mundo laboral, lo cual es muy importante, me siento muchísimo más tranquila y con más tablas. Y luego también que, como nos han dicho las coordinadoras, pues que una vez haces el MUIC tienes un contrato de por vida, por así decirlo, que si tienes algún problema, alguna duda, siempre vas a poder llamarlas y les vas a decir, oye, mira, tengo este problema con este contrato. Entonces, no sé, yo creo que es un vínculo también que creas con los compañeros y con los profesores que es duradero y que te van a poder siempre acompañar en tu futuro laboral, que esto siempre te da más seguridad. Muchas gracias, Laura. ¿Y tú, Mariona? ¿Cómo ves el futuro? Pues bueno, como decía Laura, no vamos a meternos ahí a ver dónde me veo, porque no lo sé, porque tengo que terminar el máster, tenemos que ver qué pasa, y cuando sales de aquí, pues lo que comentábamos, hay la red de seguridad, pero aún así hay muchas preguntas por responder todavía, ¿no? Y muchas incertidumbres que una misma siente, porque dice, acabo de salir, soy un pollito recién salido del huevo, es que claro, pero bueno, a mí me gustaría mucho ser intérprete. Yo también tengo una gran pasión por la traducción, a la vez que las relaciones internacionales, que es otro campo de estudio, así que me gusta bastante todo este sector, digamos, más quizá institucional, pero soy consciente de que es muy difícil llegar allí, con lo cual yo, ¿dónde me veo en un futuro? Es que realmente donde sea, mientras sea trabajando de lo que me gusta, que realmente es la interpretación, la traducción y poder comunicar con las personas. Creo que además soy una persona que le gusta mucho el contacto con los demás, entiéndase profesional. Y quizá el mercado privado creo que a lo mejor te da más digamos, esta cercanía, pero bueno, es que esto no lo sé, ¿no? Porque no he tenido la posibilidad de enterarme todavía, entonces no sé, pero yo espero que en un futuro la interpretación pueda seguir siendo física, al menos un poquito. Espero que el coronavirus no haga que todo se vuelva virtual,
porque creo que, jolín, se perdería mucho de la profesión, la verdad. Así que, bueno, donde sea, pero eso, haciendo lo que dice Laura, algo que nos guste, que es interpretar y poder comunicar. Y puestos a soñar, añadir más lenguas, la verdad. Claro, no, esto ya se da, si puedo añadir se da todas por las lenguas entendido, posibles, sí. pues mira. Muchas gracias a Mariona y Laura. Y ya para terminar, Ana, Mariona y Laura han expresado eso, la incertidumbre que estamos viviendo ahora mismo a causa de la crisis de la COVID-19 y todo eso. En el MUIC, ¿cómo encaráis el futuro? ¿Qué retos creéis que tenéis que asumir? ¿O cómo veis esta incertidumbre? ¿Cómo veis el futuro desde el profesorado? ¿Por la situación actual o la incertidumbre de graduarse? En general, podríamos decir en general. En general. ¿Cómo se estáis adaptando a esta nueva realidad? Estamos intentando acompañarles en la medida que podemos para que tengan los recursos necesarios y para nosotros también es muy nuevo adaptarse a las clases, a cómo proporcionar el material. Entonces estamos constantemente investigando qué es lo que se está haciendo, cómo podemos mejorar. Eso por el lado de dar respuesta a la situación actual. En cuanto a la incertidumbre de graduarse y de salir al mercado laboral, yo quisiera hacer hincapié en lo que ha dicho Laura de que es un máster profesionalizador que te prepara para el mundo real. No estás interpretando discursos inventados, son discursos reales los que se interpretan. Han comentado que pudieron interpretar reuniones reales en directo en Bruselas, pero también han tenido la oportunidad de realizar prácticas de interpretación en contextos reales. Es cierto que con la situación actual, pues, por ejemplo, todas las del segundo semestre se cancelaron, evidentemente, pero creo que tuvieron la oportunidad de ir a un festival de teatro, interpretan eventos dentro de la universidad en una sala de actos que hay cabinas, pueden practicar con público real, o sea, ahí sí les están en algún evento de la facultad pudieron escucharles otras personas y creo que esto también es muy, muy positivo, ¿no? Porque solemos practicar y te escuchan los profesores siempre, ¿no? Y son los mismos profesores, por eso creo que es muy bueno tener ese input externo, esos comentarios de otros intérpretes, del público real. Entonces, en ese sentido, les diría que estén tranquilas, que cuando terminen estarán preparadas y sí que es cierto que, bueno, los principios cuestan, pero es cuestión de tesón, de estar donde hay que estar, de los contactos los tienen. Entonces, a la que se recupere el mercado después de esto, pues es cuestión de ir buscando oportunidades, aprovecharlas y hacer las cosas bien. Si se hacen las cosas bien, con tiempo llegarán a estar donde quieren estar. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a las tres. Creo que habéis hecho una radiografía bastante completa del MUIC, un máster que, por lo que habéis dicho, pues requiere una cierta voluntad de aprender, una capacidad de trabajar de manera autónoma pero eficaz, pero al mismo tiempo sois todos una comunidad que hay profesores ayudando a alumnos, los alumnos aprendiendo de profesionales, los profesores valorando el papel de los profesionales, cooperáis con organismos internacionales. Veo que tenéis una formación muy completa y además también estáis afrontando esta crisis de la COVID-19 con bastante preparación, por lo que veo. Y solo me cabe desearos un buen final de curso virtual. A Mariona y Laura, que tengáis mucha suerte en los exámenes, y Ana, el profesorado, que también nos vaya muy bien con esta nueva acción virtual. Y por último, agradeceros a las tres vuestra disposición para la entrevista, el tiempo que habéis dedicado. Y bueno, solo me cabe desearos eso otra vez, un buen final de curso. Gracias. Muchísimas Gracias. A vosotras. Adiós. Adiós. Chao.